Bienvenidos a Economía. Chile se prepara para unas elecciones en plena recuperación económica luego de una fuerte caída del PIB durante el último trimestre del año pasado debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Uno de los elementos que ha permitido este crecimiento económico es el alto precio del cobre, pero ¿hasta qué punto más ingresos se reflejan en más bienestar para la sociedad chilena? María Julia Ferrada revisa minuciosamente sus brazaletes. Fueron encargados por una empresa para regalar a sus colaboradoras. Son joyas hechas con cobre, la principal exportación chilena, cuyo precio va de alza en alza. Regalos Cobre nace para darle valor agregado a nuestro principal producto de exportación. Y hoy va a ser cada día más difícil a los valores que está llegando nuestra materia prima. Y obvio que me da pena porque lo más probable es que tenga que haber otra opción que hacer. Para María Julia Ferrada el escenario es complejo, pero ese encarecimiento de su materia prima impulsa la economía de Chile, el mayor productor de cobre del mundo. Cada libra se tranza por encima de los $430 en los mercados internacionales. La estatal Codelco, con más de 50.000 empleados, espera generar más beneficios también gracias a la descarbonización y el auge de las energías renovables y la electromovilidad, que necesita cobre. Codelco, una empresa 100% del Estado de Chile, en que transfiere el 100% de sus excedentes al Estado. Esto es una muy buena noticia que permite que el Estado pueda compensar el mayor gasto fiscal asociado a la pandemia últimamente. El segundo trimestre del 2020 la economía chilena se contrajo un 12,5% a raíz de la pandemia. 6.800.000 familias, el 80% más vulnerable, recibieron ayudas por unos 540 euros mensuales y más de 10 millones de chilenos retiraron anticipadamente parte de sus fondos de pensión, lo que implica una inyección de 50.000 millones de dólares a la economía. La industria cuprífera encadena hasta el 61% de la economía. La recaudación del cobre más o menos significa un 6% de la recaudación total del fisco, lo que es significativo. Y finalmente, la industria del cobre apalanca cerca de 2,55 veces el mayor número de empleos. Es decir, por cada persona que incorpora la industria del cobre, que trabaja en el cobre, hay 2,55 personas adicionales que trabajan en toda la industria de servicios accesorios. María Julia Ferrada también espera mejorar las ventas con la recuperación económica cuando haya más dinero para regalos. Pues nos vamos ahora a Santiago para conversar con Michel Labé, economista jefe de Dominus Capital. Gracias por atendernos. Chile parece cerrar un buen año en lo económico con un crecimiento del PIB cercano al 17%. ¿Cuáles son las causas detrás de este repunte? Muchas gracias, buenos días. Bueno, la verdad es que probablemente este año vamos a cerrar cercano al 12% y las causas tienen que ver con un incremento muy importante del consumo, fruto de las transferencias fiscales que alcanzaron aproximadamente un 15% del PIB, más los retiros de ahorros de pensiones que significaron un 20% del PIB adicional. Sin embargo, la inflación va en aumento y la desigualdad persiste. ¿Cuáles son los principales desafíos económicos para el nuevo gobierno que viene? El principal desafío económico tiene que ver con recuperar el crecimiento económico, recuperarlo más allá de una tasa baja cercana al 3%, sino lograr cambiar esa tendencia a cifras más cercanas al 4,5%, de modo de generar empleo. El empleo es la única manera que tiene cualquier economía de sacar a la gente de la pobreza. Más allá de la distribución del ingreso, lo importante es que los países no tengan personas en pobreza. Y el tema de las pensiones está también en el centro de la polémica. El gobierno ha permitido retiros parciales de hasta el 40% durante esta pandemia. ¿Qué efectos tendrán estos retiros y quiénes son los más afectados? Lamentablemente, como siempre en este tipo de políticas que son muy malas políticas públicas, los más afectados son la gente de menores recursos. Hoy día se está discutiendo este cuarto retiro de 10% y el problema es que un cuarto de retiro de 10% permite que sea la gente de mayores recursos quienes pueda retirar.
el resto de las personas, los de menores recursos, ya hicieron sus retiros, ya no les queda dinero en sus fondos de pensiones y por lo tanto el único efecto que perciben no es tener mayores recursos, sino sufrir la inflación, porque dada esta cantidad de inyección de liquidez a la economía se ha generado una inflación muy importante. Por lo tanto, hoy día, en términos de pensiones, lo que tenemos por delante, si se aprueba este cuarto retiro, es más inflación y las personas de menores recursos con menos recursos y mayores precios. Gracias, Michelle Lavé, desde Santiago de Chile. Gracias a ti. Y México acordó una nueva línea de crédito flexible a 2 años con el Fondo Monetario Internacional por unos 50.000 millones de dólares. El FMI dijo que México ha reducido gradualmente el acceso a la línea de crédito en los últimos años. La anterior línea de crédito con el FMI tuvo un valor de unos 61.000 millones de dólares. El país norteamericano había expresado su deseo de seguir reduciendo el nivel de acceso al crédito. Volvemos ahora a hablar del plan social de Biden recién aprobado hoy con 1,75 billones de dólares. Es la mayor ampliación de estado del bienestar en 50 años, con medidas que pretenden ampliar la asistencia sanitaria, rehacer la red de seguridad social del país y luchar contra el cambio climático. La ley recorta el coste de algunos medicamentos para personas mayores, impulsa ayudas para el cuidado de los niños y establece la educación preescolar gratuita universal, entre otras medidas. Todo ello a coste de subir los impuestos a los más ricos. El proyecto aún tiene un difícil camino en el Senado, que está dividido al 50%. Allí tendrá además que superar un tortuoso proceso presupuestario que podría modificar la medida y obligará a volver a la Cámara si es que se aprueba. Hablamos al respecto ahora de esto con Sara Yáñez en Nueva York. Hola Sara, una de las reformas que considera el plan de infraestructura social son las bajas familiares remuneradas. De ser aprobado, esto sería algo histórico para los trabajadores estadounidenses. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores allí? Efectivamente, este plan incluye 4 semanas de bajas remuneradas y sería algo histórico, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Estados Unidos es el único país rico del mundo que no tiene ningún tipo de baja remunerada por maternidad. Los otros países que tampoco tienen eso son 6 y son del tamaño, por ejemplo, de las Islas Marshall. Y este plan de Biden incluiría 4 semanas. Su borrador anterior, que costaba mucho más, que costaba más de 3 billones de dólares, contaba con 12 semanas. Para que nos hagamos una idea más o menos de lo que suponen estas 4 semanas a nivel mundial, la baja por maternidad normalmente es de una media de 29 semanas y por maternidad de 16 semanas. También hay que destacar que no simplemente sería baja por maternidad, sino también baja por sanidad, por un problema de salud que el empleado tenga o si tiene que cuidar a algún familiar o allegado, lo cual sería algo completamente histórico. Además del plan de reforma de 1,75 billones que el Congreso votó a favor, este lunes Biden también firmó un plan de infraestructura de 1,2 billones de dólares. ¿Cómo afectan estas medidas a la inflación? Pues la administración de Biden cree que estos 2 paquetes ayudarán a fortalecer la economía. En el caso del paquete de la infraestructura no hay muchas dudas, ya que tanto lo apoyaron los demócratas como los republicanos y una de las razones por las que lo apoyaron es para crear empleo, ya que estos paquetes afectan a la reconstrucción, por ejemplo, de puentes, de ferrocarriles, de líneas eléctricas. Pero lo que sí que hay duda es con el plan de reforma social, ya que los demócratas y algunos conservadores más moderados sí que creen que este gasto podría afectar al aumento de los precios. Por su parte, la Casa Blanca dice que no, que por lo contrario pasará todo lo contrario, ya que se ahorrará en gastos, en costes de, por ejemplo, vivienda, educación o sanidad. Muchas gracias, Sara, desde Nueva York. Cambiamos de tema ahora. Este viernes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se pronunció en contra del retiro prematuro de los estímulos financieros en la zona euro y al mismo tiempo se mostró confiada
en que la elevada inflación actual cederá en breve. Durante la celebración de la edición número 31 de la Banca Europea, Lagarde también aseguró que una vez superada la emergencia creada por la pandemia de COVID-19, el regreso sostenido al objetivo del 2% de la inflación será la prioridad de la institución que dirige. Escuchemos la visión de Christine Lagarde sobre las presiones inflacionistas actuales. No obstante, confiamos en que la presión inflacionaria remitirá, porque actualmente no vemos que se den las condiciones en el conjunto de la economía o a nivel sectorial para que los índices de inflación se sostengan por encima de nuestros objetivos. La Cámara Alta del Parlamento alemán aprobó este viernes un nuevo marco legal para combatir la pandemia, en el que se incluye como herramienta el trabajo en casa. Sin la opción de teletrabajo, el Producto Interno Bruto de Alemania hubiera caído hasta un 22,1% durante esta pandemia. A esta conclusión llegó un estudio de la consultora Deloitte. Cumplir la norma del distanciamiento físico en las oficinas hubiera dejado sin empleo a unos 4,3 millones de personas en este país. El uso de Internet y el paulatino avance en la digitalización han permitido amortiguar parte de las consecuencias económicas de esta pandemia de coronavirus. Pues hasta aquí el espacio de economía. Pueden ver estas y otras noticias en nuestras páginas web y redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Les invito a que sigan aquí con nosotros en DW para América Latina. Hasta la próxima edición.